libro de batallas, Melgar, hoy impresionante. Bueno, ¿no? Bueno. Se llama desconocido de sí, efectivamente. El libro se llama El héroe del Caribe. Es la última batalla de Blas de Lezo. Y el escritor, el que ha traído todo lo que ocurrió en aquel momento, porque todo es verídico, el 90% de esa novela histórica que ha escrito es verídica, el autor es Juan Pérez Foncea. Juan, muy buenos días. Muy buenos días. La editorial es Libros Libres, publica esta novela histórica, El héroe del Caribe, en el que se relatan las hazañas de alguien que es muy desconocido para la historia de España, para los españoles, que es ni más ni menos que el español Blas de Lezo, ¿no?, que es quien resistió en Cartagena de Indias a la segunda flota más grande de la historia. Alrededor de 200 buques ingleses frente a los 6 navíos del español. Efectivamente, esto es una hazaña absolutamente increíble que ha pasado absolutamente desapercibida para los españoles. Yo mismo, que escribo libros desde hace muchos años, pero de otro género, que decir de género de fantasía épica, con el género que empecé a escribir y que yo creía que iba a ser siempre mi género, pero pues recientemente vi que era capaz de escribir otros tipo de novelas y precisamente yo tenía guardado en mi ordenador un PowerPoint que me llegó hace año y medio, que hablaba de Blas de Lezo. Y me llegaba desde Colombia, yo creo que lo hizo un taxista colombiano, o sea, una cosa curiosa de estas que... Y dije, oye, pero ¿cómo es posible que nunca nadie me haya hablado de Blas de Lezo en el colegio, en los libros de historia de España? Pero si este hombre, hasta incluso en enciclopedias que yo he leído, es que le dedican un párrafo, y dices, pero si es un hombre del nivel de Hernán Cortés. ¿No tendría la culpa, Juan Jorge II? Que quiso en parte sí, a los cañones ingleses. Sí. Pero vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes, porque efectivamente podría tener la culpa Jorge II, que condenó a la horca al que hablara de esta batalla, porque fue una batalla muy superior a la de Trafalgar. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado los ingleses lo hacen muy bien, la propaganda de las cosas que ellos han hecho bien, pero es que luego nosotros nos pasamos por el otro lado. Porque, claro, una cosa es que no se sepa en Inglaterra, ¿no? Bueno, y otra cosa es que se sepa aquí. Desde que he sacado este libro he ido por muchos sitios, radios, televisiones, periódicos y en muchos colegios. Y en muchos colegios me han venido los profesores de historia diciéndome, oye, venimos a la conferencia porque nunca hemos oído hablar de Blas de Lezo. Entonces, claro, dices, bueno, algo está fallando en este país cuando un señor, como digo, vamos a ver, la Armada Invencible, yo suelo hacer la prueba, es decir, oye, la Armada Invencible, cuando estoy dando una conferencia, ¿no?, que levante la mano el que ha ido a hablar de la Armada Invencible, absolutamente todos. Armada Invencible, nombre que le pusieron los ingleses, porque se llamaba la Gran Armada o la Felicísima Armada. Estamos hablando de la que en 1588 fue a luchar contra los ingleses y que terminó en derrota. Bueno, no terminó en derrota, eso es otra publicidad de los ingleses. Ellos hundieron 4 de nuestros 120 barcos. El resto fue las tempestades. Algunos de ellos ni siquiera consiguieron llegar a Inglaterra por las tempestades en el Golfo de Vizcaya. Pero eso ya se ha vendido como una derrota. Bueno, eran 120 barcos los nuestros. Los que estos hombres, 150 años después, los ingleses en 1741 enviaron para conquistar todo Sudamérica, porque no venían a por Cartagena Indias, venían a por todo Sudamérica, y si hubieran ganado la guerra, vaya que se sería conocida, porque todo Sudamérica sería como Estados Unidos, hablaría inglés, probablemente sería protestante, es decir, un cambio cultural de pe a pa. Bueno, pues estos señores que vinieron eran 190 barcos, es decir, más de vez y media nuestra Armada Invencible que tan cacareada ha sido por los ingleses. Nosotros para defendernos teníamos 6 barcos. Ellos eran 25.000 hombres, nosotros 2.500. Y claro, la paliza fue tal que la ley de Inglaterra condena a la horca al que hable de esta batalla. Pero ahora yo digo, ¿y por qué nosotros no hablamos de esta batalla? Porque claro, a nosotros no nos... ¿Qué argumento utiliza usted para...? Ahí la envidia tuvo mucho que ver, ¿verdad, Juan? Bueno, otra cosa voy a decir, perdón. Sí. A día de hoy, en la enciclopedia británica tan famosa, no aparece esta batalla. O no aparece la voz Blas de Lezo. Lo digo porque lo he mirado y porque les he escrito. Y me han contestado. Qué listo. Entonces, pero claro, no enmiendan la plana, siguen igual. No, pero vamos, de todas maneras, ya digo, yo desde el punto de vista de los ingleses tengo poco que decir, porque probablemente si hubieran ganado yo no hubiera escrito este libro. O sea que me parece muy bien que ellos no le den publicidad, pero el problema lo veo más en nosotros. Y no era tampoco Errol Flynn, porque parece que era cojo, manco... Bueno, era cojo, manco y tuerto, porque se fue dejando todo por España. Pero es que aquí llegamos a la segunda parte. El señor que organizó todo para luchar contra España, que era Vernon, después de tan clamorosa derrota, tardó 1 año y medio en volver a Inglaterra porque no se atrevía. A día de hoy está enterrado en Westminster con todos los honores, con una placa que dice: conquistó en Cartagena hasta donde llegaron sus barcos, que
que es lo mismo que decir nada. Es decir, es una manera muy elegante de decir que perdió. Sí, sí. Blas de Lezo, a día de hoy, no se sabe dónde está enterrado. Su entierro lo tuvo que pagar el obispo de la ciudad, porque la familia no tenía dinero para pagarle, porque les debían atrasos la corona. Es decir, no hay derecho como tratamos a nuestros héroes. No hay derecho. ¿Por qué? Y esto es lo que a mí me ha llevado a escribir el libro. O sea, no es que yo he escrito el libro y entonces ahora estoy diciendo esto, sino que yo me enteré. Vamos, yo soy de San Sebastián. Este señor era de Pasajes. Cuando nació Pasajes pertenecía a San Sebastián. Es un paisano mío. Nunca había oído hablar de Blas de Lezo. A mí Blas de Lezo me sonaba como Blas de Otero. Quiero decir, pues un Blas más de la vida. Vamos. Pero la Marina Británica sí le rindió una especie de homenaje, ¿no? Cada vez que pasaba por Pasajes le... bueno, no, vamos a ver. Eso es una leyenda. No, tampoco es una... Vamos, eso lo pongo yo en mi libro al final, Sí. Le pongo un epílogo donde explico... Mi libro, como usted ha explicado en la introducción, pues es una novela histórica donde todo es histórico y todo es real. Pero por si a alguien le quedaba alguna duda, he querido poner un epílogo al final donde se explique efectivamente, como he puesto, porque la verdad es que mi modelo ha sido un poquito, porque le he leído mucho este año la primera serie de Pérez Galdós. Entonces digo, oye, pues qué buena idea la de Pérez Galdós, meter una subtrama romántica, creas dos personajes ficticios, uno le pongo al chico, que es don Fernando de Castro, como si fuera un ayudante de Lezo, ya que el pobre Lezo estaba cojo y tal, y luego ella es una chica criolla, de origen andaluz, cántabro, Consuelo de Mairena, bueno, pues que da mucho pie a descargar el libro de bombas y tal, que hay acción, hay aventura, tal. Entonces, por si a alguien le queda alguna duda, digo, oye, vamos a ver, al final del libro, un epílogo que es verdad y que es mentira. Y ahí cuento una cosa, porque, vamos a ver, lo digo también, este no es un libro contra los ingleses. Yo no tengo nada contra los ingleses. Pero sí es un libro a favor de Blas de Lezo y a favor de que las cosas que nosotros hemos hecho, que las tengamos en estima. O sea, yo creo que España tiene una de las historias más gloriosas del mundo y es absolutamente desconocida por todos. Y somos gente, pues que tenemos un cierto complejo. Hay que decirlo, tenemos un cierto complejo de inferioridad, pues porque la leyenda negra nos ha hecho mella, porque no conocemos nuestra historia. Bueno, cuando yo estuve allí en Colombia, documentándome, porque me he leído historiografía inglesa, historiografía española, cuando estuve allí, el presidente de la Academia de Historia de Cartagena de Indias, León Trujillo Vélez, me decía, el problema que tiene usted de los españoles es que no conocen su historia. Digo, tiene usted toda la razón, porque es que no conocemos nuestra historia. Y hablando con él salió, ustedes han inventado la infantería de marina, tal. Sí, bueno, yo no tenía ni idea hasta que me lo dijo él. Tantísimas cosas, ¿no? Entonces esto de los ingleses que soltaban salvas de honor en Pasajes a favor de Lezo, hasta hace un siglo. Yo esto lo he oído contar aquí en San Sebastián por un amigo mío que conoce mucho de temas navales. Lo he querido confrontar. No he encontrado en ningún sitio donde se confronte. Sí he oído de otros españoles, en concreto un cántabro, al que ellos vencieron en La Habana, no recuerdo el nombre, y que se portó muy heroicamente. Entonces que cada vez que la armada inglesa pasaba por delante de este pueblo de Cantabria, echaban una salva de honor. Entonces eso sí me cuadra, que a gente a la que ellos le han ganado, luego le reconozcan. A la gente con la que han perdido puede ser verdad, ¿eh? Y ojalá lo sea, porque les honra y es un acto de caballerosidad, pero no lo he conseguido contrastar. Y por eso lo pongo en el libro como cosa posible, pero no contrastada. Y Juan, ¿cómo consiguió Blas de Lezo ganar? Con nada más que 6 navíos y 2.500 hombres. Bueno, hay que decir que Blas de Lezo era un fuera de serie, como ya hemos dicho. Blas de Lezo empieza su carrera naval con 15 años. Es la única batalla que perdió cuando tenía 15 años. Lógicamente él no iba al mando, era un grumete, que fue la famosa batalla en la que perdimos Gibraltar, en la Guerra de Sucesión. Ahí perdió la pierna, ¿no? En 1704. Él tenía ahí 15 años y una bala de cañón le llevó la pierna. Él iba entonces a bordo de un barco francés, porque iba con los Borbones, y era un barco que era, la Guerra de Sucesión, como digo, un barco que era el Fort Goyant. Se portó de tal manera durante toda la batalla y luego durante la operación de amputarle la pierna con un serrucho y con el sistema de anestesia que había entonces, que era un trago de ron, que no dijo una sola queja y luego había que cauterizarle el muñón en aceite hirviendo, meterle el muñón en aceite hirviendo, no dijo una sola queja y los franceses lo ascendieron ya a alférez de navío. A partir de ahí ya el hombre fue una carrera meteórica, o sea, hizo de todo, limpió el Mediterráneo de berberiscos, que hasta entonces no se podía habitar en la costa del Mediterráneo porque llegaban los berberiscos y te secuestraban y no te volvían a ver en tu casa, ¿no? Entonces lo limpió de ingleses, es decir, capturó tantos barcos ingleses que le dieron como prerrogativa que pudiera llevar los barcos ingleses capturados a su puerto, o sea, a su puerto natal a Pasajes. Capturó el Stanhope, que era el buque insignia inglés, con muchos menos medios. Limpió los mares del sur, que es el Pacífico, de corsarios ingleses y holandeses, con tan solo 4 barcos que él tenía. Entonces, en Cartagena de Indias, ¿qué pasa? Que Cartagena de Indias y Portobelo es muy conocido. Uno va ahora mismo a Londres
y tiene un barrio que se llama Portobello, y en Dublín también. Porque Vernon, el que movió todos los hilos, estamos hablando, como digo, del siglo XVIII, 1741, para atacar a España, porque España era una potencia que iba a la baja, Inglaterra iba al alza. Y claro, ellos no se conformaban con el permiso que tenían de España de comerciar un barco al año con Inglaterra, sino que ellos lo querían todo. Entonces, ellos buscan una excusa para atacar a España, que es la famosa excusa de la oreja de Jenkins, que digo también, que luego si da tiempo la cuento. Pero también tiene mucha gracia la manera de quitar importancia a esta guerra. Los ingleses le llaman la batalla de la oreja de Jenkins, que es una batalla que tiene una importancia tremenda. Yo suelo decir en plan de broma que es como si a la Segunda Guerra Mundial le llamamos la batalla del austriaco del bigotillo. Sí, 60 millones de muertos, pero la batalla del austriaco del bigotillo del austriaco. No, oiga, esto es una cosa mucho más seria, y es la batalla de Cartagena de Indias. Entonces, los ingleses tomaron Portobello muy fácil, muy fácil. En 1 o 2 horas lo tomaron, que ellos mismos se quedaron asustados de la facilidad con la que lo tomaron. Claro, Cartagena de Indias dura lo mismo, porque ahí estaba Blas de Lezo. Entonces, Blas de Lezo lo que hizo fue, bueno, llegó con tiempo de antelación porque el servicio de espionaje español era muy bueno y sabían que iban a declarar la guerra a los ingleses, que estaban buscando la excusa, que luego la encontraron en lo de Jenkins, que como digo, si luego da tiempo lo cuento. Pues cuéntelo rápidamente, Juan. ¿Perdón? Sí, que nos va a dejar con la gana. Cuéntelo rápidamente. Lo cuento. Bueno, pues la oreja de Jenkins es muy sencillo. Había un capitán español que se llama Juan Fandiño. Parece ser que estaba por la zona de Florida, que apresó un barco inglés cuyo capitán era escocés, que se llama Jenkins. Esto fue 7 años antes de que nos declararan la guerra, pero fue la excusa que cuando se enteraron de esto la utilizaron. Entonces el español, que era un guardacostas, vio que Jenkins llevaba material de contrabando y en represalia le dijo: ven pa' aquí que te voy a cortar una oreja. Y se la cortó. Y le dijo: y dile a tu rey que como venga por aquí le voy a hacer exactamente lo mismo. Bueno, pues esto debidamente aderezado y llevándole a Jenkins al Parlamento inglés delante de todos los comunes, con su oreja ahí en un frasco. Claro, ¿no? Con la oreja en un frasco, pues es lo que movió a la opinión pública, que empezaba entonces, era incipiente, los periódicos, la opinión pública, a declarar la guerra al pérfido español que le había cortado la oreja al pobre Jenkins, ¿no? Y luego, como digo, pues ¿qué hizo Blas de Lezo? Primero, una estratega fuera de serie, y luego trabajar, o sea, decir, preparar todo aquello, prepararlo bien, y eso que tenía un enemigo en casa, que era el virrey Eslava, que era navarro, y que no sé yo si es que estaba sobornado por los ingleses, si es que tenía envidia de Blas de Lezo o es que simplemente era un inepto, pero le puso todas las trabas habidas y por haber a Blas de Lezo, y fue el culpable de que Blas de Lezo muriera en la ignominia, porque la víspera de morir Blas de Lezo le llegó una carta del rey de España llamándole a consejo de guerra, pero por las calumnias que emitió por correo oficial Eslava contra Lezo, y que a mi juicio es lo que le llevó a la tumba a Lezo. Lo que no consiguieron los ingleses, en 6 meses de los disgustos, cogió luego la fiebre amarilla a Lezo y murió a los 6 meses de ocurrir, porque luego además Eslava le bloqueaba el correo con el rey para poder defenderse a Lezo. Fue una muerte muy triste. Yo he procurado reflejarlo en el libro, y hay gente que me ha dicho, sí, yo desde luego prácticamente he llorado cuando muere Lezo, ¿no? Porque es verdaderamente una persona a la que ya digo, yo intento con mi granito de arena esto pues rehabilitar, ¿no? Cosa que consiguió su hijo, 40 años después lo rehabilitó, y la familia, los descendientes de Lezo, a los que yo conozco algunos, pues tienen un marquesado, el marquesado de Ovieco, que se les concedió 40 años después de la muerte de Blas, o sea que de Don Blas, porque merece ser llamado Don Blas. Entonces fue rehabilitado entonces. Pero como digo, claro, es una persona que si fuera inglés, si fuera americano, tendría 15 películas de Hollywood. Sería un hombre, vamos, habría las... Bueno, es que voy a terminar con una anécdota si hay tiempo, muy breve. Un minutillo. Vamos a ver, en 1791, estamos hablando ya casi del siglo XIX, es decir, hace escasamente 200 años, 200 o 100, 120 años, 1791, la flota española estaba bloqueada en Cádiz por la flota inglesa. Entonces ellos destacaron una serie de barcos de allí con Nelson a la cabeza y fueron a conquistar Canarias, cosa que siempre los ingleses han deseado con todas sus fuerzas, ¿verdad? Sí. Fueron allí y es una batalla en la que Nelson estuvo a punto de morir y perdió un brazo. Y ganaron los españoles. Ganaron los españoles, los canarios, que debían de tener 4 cañones, 3 rastrillos y una guadaña, porque ya digo que la flota española estaba, la pobre, bloqueada en Cádiz. Sí. Entonces fue una acción heroica y le vencimos a Nelson, con una acción impresionante. Entonces, a día de hoy, uno va a Tenerife y se encuentra una avenida de Nelson.
Yo digo, bueno, esto no deja de ser asombroso, ¿eh? Porque otra cosa que se han callado los ingleses mucho es que nosotros también hemos invadido Inglaterra, ¿eh? Hemos tomado la zona de Cornualles, hemos entrado por el Támesis hasta Londres. Yo nunca he ido a Inglaterra y he visto una calle de Pero Niño, que es el que o Juan del Águila, que es el que atacó Inglaterra, ¿verdad? Y nosotros tenemos una calle de Nelson en Canarias. Algo falla en este país. Y luego otra cosa quiero decir, ¿cómo se llamaba el señor que defendió Canarias? Nadie tiene ni idea. Gutiérrez de Otero se llamaba, 60 años tenía. Pues menos mal que tenemos a Juan Pérez Foncea para todas estas cosas y muchas más, y sobre todo para conocer nuestra historia y entretenernos conociéndola con el héroe del Caribe, la última batalla de Blas de Lezo. Ha sido un placer, Juan, el leerle, de verdad. Muy bien, muchísimas gracias.